Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ¿eh? Aquí por lo menos sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a esperar unos minutitos que se incorporen. Lo que les voy a pedir, por favor, es que todos habiliten las cámaras. No quiero ver los nombres, quiero verles las caras, sobre todo para poder interactuar. Tenemos anotados más o menos 64, me dijeron. Va a ser complejo manejar un grupo tan grande a través de Zoom. No te preocupes, Francisco, trata para la próxima de tener con cámara. Lo mismo para AKR, que no sé quién es. Traten en lo sucesivo de tener cámaras. Bien, veo algunos recursantes. A Sara. ¿A quién más vi recién? A Florencia. No, Fiorella, no alcanzo a leer. A Fiorella también. No son tantos como otras veces, pero hay algunos recursantes, o sea que ya nos conocen. Para los recursantes, les comento que en este cuatrimestre no está ni el doctor Escoles ni el doctor Méndez. Vamos a hacer la doctora Ledesma, la doctora Arrieta y yo. Seguramente le voy a pedir colaboración a alguno de mis colegas de la noche, para los días viernes, por eso es que hemos publicado que va a ser de martes a viernes. Pero en principio nosotros los viernes, cuando tengan clases, les vamos a avisar con bastante anticipación, para que ustedes no puedan manejar sus tiempos. Pero sepan que tienen que tener los viernes disponibles para las veces que se necesiten. La idea nuestra era utilizar los viernes para ser prácticos, de manera de ir dando la materia en forma teórica y al mismo tiempo práctica, pero la facultad no me permitió hacerlo presencial porque no está autorizado para procesal. Y prácticas por Zoom no se pueden hacer, porque la idea, yo tengo una colega joven que quería incorporarse, y, por ejemplo, enseñarles a hacer escritos, oficios, todo lo que sea relativo al tema teórico que íbamos viendo. Pero eso hay que hacerlo presencial, porque no se puede hacer por Zoom. Por eso las prácticas son presenciales, pero a procesal no me lo permitieron. Yo pedí la autorización y me dijeron que no. Entonces, lamentablemente, por eso es que los viernes nos quedó medio en el aire. Vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. Bueno, yo creo que ya deben estar todos, son 45 los que tengo acá. Les voy a explicar un poco la mecánica de esta cursada. Ya dije que es de martes a viernes, los viernes algunas veces sí, otras veces no. Este viernes calculo que no, pero ya a lo mejor el viernes que viene o la doctora Ledesma o yo tomaremos el viernes para dar alguna clase, o práctica o de refuerzo de los temas. Ustedes ya saben, porque esto no ha cambiado, que tienen que tener el 75% de las asistencias, ¿no es cierto?, en cada bimestre. O sea, en el primer bimestre el 75, en el segundo el 75. No es que ustedes cumplen el 75 en el primer bimestre y después faltan todo el otro bimestre. No, es por separado. Esto quiero aclararlo porque nosotros somos muy exigentes con las faltas
los que recursan ya lo saben, nosotros tomamos asistencia. Esta semana no, porque siempre hay variaciones en las listas. Entonces la primera semana no tomamos asistencia, pero a partir de la segunda, o sea, les ponemos presente a todos. Pero a partir de la segunda semana, es que yo ya cuento con el listado, ahí voy tomando los presentes en la clase. Entonces tengan como primera medida presente que nosotros somos estrictos con el cumplimiento de la asistencia. Como les dije, vamos a tratar de dar algún práctico. Mi idea era hacer esto que les decía, de ir acompañándolo teórico y práctico, pero no va a poder ser posible. Entonces seguramente yo en el transcurso de esta semana les voy a subir un caso práctico que va a ser la elaboración de una demanda, pero en esa demanda voy a tratar de que ustedes involucren la mayor cantidad de institutos posibles. Después yo les voy a ir explicando. Esa nota tiene, ese práctico tiene nota, tiene calificación, y como los que recursan ya lo saben, nosotros lo tenemos muy en cuenta a la hora de la evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que tomamos un parcial y el estudiante, la calificación es dudosa. Entonces, o sea, digamos, está para aprobar, pero también está para desaprobar. Entonces, yo ahí es que me fijo primero si tuvieron la asistencia completa, pero si no, igualmente no pueden rendir. Pero además de la asistencia, si es completa, me fijo en la nota o en la calificación del práctico, porque eso les ayuda. Muchos han aprobado el primer parcial gracias al práctico. Así que yo les sugiero que lo hagan. Como esta no es una materia práctica, yo no los puedo obligar a que lo hagan, pero está en ustedes tener la viveza de hacerlo y hacerlo bien. Traten de hacerlo individual, porque me ha pasado de encontrar dos parciales idénticos, entonces los tengo que desaprobar. El práctico es individual. Bien, en cuanto al protocolo, nos llegó la semana pasada, la facultad nos mandó un protocolo y, bueno, básicamente es lo que nosotros ya veníamos haciendo desde principios del año pasado, pero lo que sí cambió, que ustedes ya lo deben saber, es la forma de evaluación de los parciales, porque van a ser presenciales en la facultad. Como son muchos, vamos a tener que ver cómo nos organizamos. La idea es que queden afuera de la facultad y que vayan ingresando a medida que van rindiendo. Eso es lo que entendí yo del protocolo que nos mandaron. Si hay algún caso puntual que no pudiera apersonarse a la facultad, se lo tendrá en cuenta, tiene que avisar con la suficiente antelación y se le va a tomar oral por Zoom. Yo les advierto que el oral por Zoom es complejo porque no se los puede ayudar. ¿A qué me refiero con no se los puede ayudar? Es muy difícil el no tener cara a cara, el contacto directo con el estudiante, porque los gestos, las dudas, uno se da cuenta cuando el estudiante lo sabe pero no se anima a decirlo en el presencial. En cambio, por Zoom yo veo una foto, una cara y no le puedo ver los gestos y me resulta muy difícil poder ayudarlos. No les voy a regalar el examen, pero ustedes ya saben, porque en las bolillas se corren en la facultad, que nosotros, si vemos que el estudiante sabe, tratamos de tranquilizarlo para que lo diga. Por Zoom eso no lo puedo hacer, porque no me doy cuenta si el estudiante lo sabe o no lo sabe. Ya me ha tocado de tomar mesas libres y es muy difícil, porque no se le ve la gestualidad. El alumno se pone nervioso, empieza a mirar para arriba, para abajo, uno no sabe si está leyendo un apunte. Entonces, yo les sugiero que traten de hacerlo presencial. No sé si hay alguno que vive lejos o que está cursando desde sus provincias. En general son todos de Buenos Aires, ¿no es cierto? A lo sumo son de localidades cercanas. Yo creo que se pueden tomar un micro y venir a dar el examen, pero no los puedo obligar, así que quedan ustedes el decidirlo. Bien, los días de cursada ya está, la asistencia también. Profesora, hola, buen día. Una consulta. Buen día. Sí. Buen día. Entonces, ¿presencial también va a ser oral? ¿El examen? Sí, la cátedra nuestra toma oral. Tanto la mañana como la noche tomamos oral, no tomamos más escrito. Tuvimos que tomar escrito el año pasado porque no había más remedio. Además porque eran demasiados, pero esta vuelta no son tantos y nos vamos a dividir las listas. Además, la facultad
nos ha dicho que va a ser presencial. Podía ser escrito, pero nosotros hace muchos años que tomamos oral, no tomamos más escrito. No son tantos alumnos y nos dividimos las listas, así que no hay problema. Bueno, a ver. A lo largo de la cursada ustedes, y más cuando es así, que no nos pueden tener en forma presencial, van a tener muchas dudas. Entonces yo les sugiero que las dudas no las vuelquen, si quieren volcarlas por mí, vuélquenlas en la Classroom. Yo no sé si ya les han pasado los datos de la Classroom, si no después la doctora Arrieta se los comunica, porque esa parte yo no la manejo. Pero nosotros, tanto la doctora Ledesma como la doctora Arrieta y yo, les damos nuestros mail personal. Así que si ustedes tienen dudas, escríbanos, por favor escríbanos en horarios relativamente normales, digamos, no me escriban a las 12 de la noche porque yo hasta la mañana siguiente no lo voy a ver. Pero traten de que sea durante la mañana las dudas, ¿no? Así se las puedo evacuar en el momento, si no, tendrán que esperar la respuesta. Pero yo les aconsejo, y la doctora Ledesma hace lo mismo, les da su correo electrónico personal. Pueden volcarlo también en la Classroom para que les sea útil a los demás, pero a veces son cosas muy puntuales que solamente un estudiante tiene dudas, entonces es mejor el contacto. Además se va estableciendo un lazo más directo con el estudiante. Yo lo he notado que es como que me van siguiendo las clases y yo voy acompañándolos de alguna manera en el estudio. De esta otra forma es muy impersonal. Si quieren, como les digo, escribir en la Classroom o sugerencias, háganlo con toda libertad, no hay problema. Bien, bibliografía. Casi todos los temas están tratados en el manual de Palacio, en el de Arasi o en el de Rodríguez Ayach. Arasi, Palacio o Rodríguez Ayach. Si ustedes me preguntan a mí, miren, Palacio, como Palacio no va a haber otro procesalista, por lo menos yo no creo que vaya a conocer otro porque fue brillante. Fue un gran procesalista. El único problema con Palacio es que es código de nación, entonces ustedes tienen que tener Palacio y el código de provincia al lado, porque no coinciden los números y hay muchas cosas que no son iguales. Pero para mí, para los institutos generales, Palacio es único. Arasi también es bueno y Rodríguez Ayach es muy didáctico. Es un manual grande, es muy didáctico. Nosotros, además de la bibliografía general, en el programa está la bibliografía especial con la que preparamos cada uno de los temas, pero por supuesto ustedes no lo van a comprar, así que traten de agenciarse de alguno de estos manuales que les digo, o de algún otro que tengan, ¿no? Y algún código comentado también es muy útil. El código de Morelo es bueno, el de Fenoquieto también es bueno, el de Gossaini es muy bueno y es más actual, porque les conviene tener un código comentado. Bueno, eso en cuanto a la bibliografía. Nosotros, nuestra cátedra hace muchos años hizo un blog también, que se llama todo junto y en minúscula Cátedra Constantino. Ahí van a encontrar muchísimo material, van a encontrar trabajos prácticos, van a encontrar enlaces con otras páginas. Es sumamente útil. Se llama Cátedra Constantino y es un blog. Está bastante actualizado porque creo que la doctora Arrieta es la que se encarga de subir y les va a resultar muy bueno y muy útil. Tiene muchos cuadros que he hecho yo también, inclusive, por ejemplo, a mí me va a tocar, ahora les voy a decir cómo fueron los temas, pero los temas que doy yo, si yo mal no recuerdo, están subidos unos cuadros que hice hace muchos años, están cuadros sinópticos, me refiero, que son muy útiles a la hora de estudiar, porque ahora vamos a ver la distribución de temas, pero en la primera bolilla que me tocó a mí, que la vamos a ver la semana que viene, por una cuestión de organización, es la más fea de todo el programa. A propósito, siempre la elijo yo porque es la más compleja de dar. Y es muy, muy teórica. Por eso preferí no arrancar hoy con este tema, porque van a decir, voy a ahuyentarlos si empiezo con ese tema hoy. ¿Cómo hemos distribuido los temas con la doctora Ledesma? En esta cátedra, en esta comisión, perdón, está a cargo mío, yo soy adjunta, la doctora Ledesma es ayudante y la doctora Arrieta también. Cuando hay alguna discrepancia, sobre todo en la evaluación de los parciales o en la conducción,
ustedes se pueden dirigir tranquilamente al doctor Costantino, que es mi titular, sin ningún problema, no tengan miedo, es una persona muy abierta, y yo no tengo ningún problema. Normalmente primero pasa por mí y después pasa por él, pero si tienen alguna queja, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, al doctor Costantino lo que él siempre dice es que si tienen quejas, por escrito, nada de oral, que todo quede por escrito. Bien, ¿cómo distribuimos los temas? Lo primero que tengo que hacer es mandarme a hacer anteojos porque no veo nada. Es una desgracia. La unidad 1 la va a dar la doctora Ledesma. Mañana. A partir de mañana arrancan con la unidad 1. La unidad 2 la va a dar la doctora Arrieta. La unidad 3 la doy yo, Jiménez Bauer. La unidad 4 la da la doctora Arrieta. La 5 la da la doctora Ledesma. La 6 la doy yo. La 7 la doctora Arrieta. La 8 la doctora Ledesma. Y la 9 la doy yo. ¿Quieren que repita? Repito rápido. La 1 la doctora Ledesma, la 2 la doctora Arrieta, la 3 la doctora soy yo, la 4 la da la doctora Arrieta, la 5 la doctora Ledesma, la 6 la doy yo, la 7 la da la doctora Arrieta, la 8 la da la doctora Ledesma y la 9 la doy yo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros todos los años les decimos, y nunca lo hacen, que les conviene ir a la clase con algo leído, porque así, y sobre todo ahora que estamos por Zoom, les va a resultar más, más sencillo de entender. Bien, entonces ya está lo del blog de Costantino, la bibliografía, los temas, las dudas recuerden hacerlas al mail. Todo el material que damos en clase va a estar subido a la Classroom al día siguiente. Yo doy PowerPoints, los he hecho muy completos, porque como yo entiendo que es difícil estudiar de esta manera, no son los PowerPoint clásicos que uno hace con solamente el tema, tienen bastante contenido, no están completos, y de hecho ustedes van a ver que en cada filmina dice que esto no es suficiente, que ustedes tienen que recurrir a la bibliografía y a la normativa que se les indica. Son solamente guías de estudio, pero los míos están bastante completos, porque lo hice a propósito porque la idea es ayudarlos, no desaprobarlos. Bueno, vamos a arrancar un poquito, no con ningún tema en particular, porque como les digo, la unidad que tengo que dar yo es la número 3, y nosotros necesitamos que primero ustedes arranquen con la 1, para poder introducirlos en la 3, porque si no, es como cruzar el río en la mitad. ¿Qué les parece a ustedes que es el objeto del estudio de nuestra materia? ¿Qué se estudia en Derecho Procesal? A ver, buen día, profe, ¿podría usar su mail? No, después se los paso, sí, no se preocupen, yo solo lo pongo todo en la Classroom. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos Derecho Procesal? La pretensión. ¿Qué estudiamos? Más que la pretensión adentro de dónde va. Del objeto. ¿Vos la pretensión? Claro. No, la pretensión es el objeto, muy bien. Pero yo lo que les pregunto es la rama del derecho procesal, la rama científica del derecho procesal. ¿Qué es lo que estudia? El conflicto. ¿Qué estudiamos? El proceso. Es el proceso, muy bien. El derecho procesal, el objeto de estudio del derecho procesal es el objeto. Perdón, es el proceso. Nosotros vamos a estudiar la relación procesal. Por ahí me dijeron el conflicto. No siempre lo que se estudia en procesal y lo que se ve en los procesos, en judiciales, son conflictos.
Por ejemplo, una sucesión es un proceso voluntario, no hay conflicto. Si hay conflicto, tendremos que tramitar la acción que corresponda, un incidente, un ordinario, lo que fuere. Pero en principio la sucesión en sí misma es un proceso voluntario en el que no hay conflicto. O sea que en el derecho procesal vamos a estudiar tanto los procesos contradictorios como los procesos voluntarios en los que no hay conflicto. Los abogados muchas veces usamos mal los términos y decimos, estamos en un juicio. Y normalmente juicio se utiliza para el proceso contradictorio donde hay conflicto. Se dice litigio, se dice juicio, cuando hay choque de pretensiones. Pero, por ejemplo, como les decía, en una sucesión o en cualquiera de los procesos voluntarios que están en el Código Procesal, como la autorización para comparecer en juicio y litigar, en fin, hay un montón, expedición de títulos, son un montón de procesos. No hay conflicto y, sin embargo, tramitan por un proceso judicial. Bien. A los procesalistas nos gusta decir que el derecho procesal es la herramienta que tenemos para aplicar el derecho de fondo, el derecho material. Esto está cambiando, pero no me interesa a mí en este momento, ni a ustedes les interesa tampoco, estudiar cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal o del proceso. No, eso lo ven en elementos y no sé si estarán viendo las últimas teorías, pero en principio nos quedamos con que el derecho procesal es una herramienta para aplicar el derecho de fondo. Ustedes necesitan saber derecho procesal si quieren trabajar de abogados o de jueces o lo que fuere. Necesitan sí o sí saber derecho procesal, porque pueden saber el Código Civil y Comercial desde el artículo 1 hasta el último de memoria, pero si no saben el procesal van a perder el juicio. Porque si no ponen la excepción previa en término, porque si ejecutan un acto viciado, pueden llegar a perder el juicio. En cambio, si ustedes no saben qué es una locación de obra o una locación de servicio, o un contrato de mutuo o un contrato de comodato, el juez se los va a acomodar en la sentencia, porque el juez es en definitiva el que aplica el derecho. Pero si ustedes se equivocan en una parte, en una etapa del proceso, pueden llegar a perder el juicio o les puede llegar a salir muy mal. Y atrás está la figura de la mala praxis. Ustedes saben que ya hace unos años hay compañías de seguros que aseguran a los abogados. Antes eran los médicos, ahora también es a los abogados, porque estas últimas generaciones han salido muy mal formadas y se equivocan feo en los procesos. Y la gente ya no come vidrio como antes, que la palabra del médico, del abogado era palabra santa. Ahora la gente me viene a consultar a mí, mañana la va a consultar a Comperatore. Y sacan sus propias conclusiones, miran televisión y los abogados, muchos muy malos, otros buenos, dan consejos. Entonces, estudien procesal porque pueden no saber el derecho de fondo, pero si no saben procesal, reitero, van a perder el proceso. Y después tienen la figura de la mala praxis atrás. O también van a tener alguna causa disciplinaria en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que a nadie le gusta tener cuando uno recién se inicia en el ejercicio profesional. La relación procesal gira básicamente alrededor de tres conceptos: jurisdicción, acción y proceso. De estos tres conceptos, nosotros, por cómo se quedó modificado el programa, vamos a ver jurisdicción y proceso. Acción lo vieron en teoría general o en elementos. Se sacó del programa todo lo que tiene que ver con acción, pero quedó, por supuesto, jurisdicción, que lo van a ver con la doctora Ledesma, y proceso, que si bien toda la parte de la naturaleza jurídica del proceso y las clasificaciones se eliminaron, sí o sí las vemos, porque cuando analizamos cada proceso en particular lo tenemos que ver. Pero entonces, les reitero, la relación procesal gira básicamente alrededor de estos tres conceptos: jurisdicción, acción y proceso. ¿Qué más? ¿Cuál es la finalidad del proceso? La finalidad última, digamos, del proceso es garantizar la vigencia de los derechos constitucionales que todos tenemos: el derecho a la propiedad, el derecho
a la libertad de expresión. Yo hablo de derechos que tengan que ver con nuestra rama, ¿no es cierto? Todos estos derechos que tenemos que están consagrados en la Constitución, en definitiva, van a ser la última finalidad que tiene el derecho procesal, que se respeten. ¿Cuál es la fuente primaria de los derechos constitucionales? La Constitución nuestra, las constituciones modernas, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes saben, pero el primer documento que consagró garantías constitucionales fue la famosa Carta de Juan Sin Tierra de 1215, que el rey le reconoció a los nobles determinados derechos. Bueno, a partir de ahí arranca toda la historia del constitucionalismo, ¿no es cierto?, hasta llegar a las constituciones modernas. Bien, ¿cómo es la metodología del Código Procesal? Ustedes si toman yo les aconsejo, cuando dábamos clases presenciales, siempre tenían que venir con el código, porque nos manejamos mucho con el código. Acá la cosa cambia un poco, pero yo les aconsejo que lo tengan siempre a la mano. El Código Procesal se divide en dos grandes partes, la parte general y la parte especial. En la parte general vamos a ver que tenemos todo un orden, arrancamos con lo que es jurisdicción, competencia, tenemos lo que tiene que ver con el juez, con los deberes y facultades del juez, con la recusación y excusación, digamos, con toda la parte que tiene que ver con, para que se lo grafiquen, con la justicia. Eso es con lo primero que arranca el código. Y luego sigue con las partes. Y tenemos todo el tema del patrocinio letrado, del poder, de la personería, del gestor procesal, del domicilio constituido, el domicilio real, el tema de la rebeldía, el beneficio de litigar sin gastos, en fin, todos los artículos que tienen que ver con las partes, la intervención de terceros, que es lo que van a ver conmigo, todo lo que tiene que ver con los terceros que se incorporan, o cuando hay más de una parte, más de un sujeto en la misma posición de parte, todo eso está en la parte general del código. Entonces, todo lo que tiene que ver con el juez, todo lo que tiene que ver con las partes. Y luego todo lo que tiene que ver con los actos procesales, con el trámite de los expedientes, las notificaciones, las nulidades, todo lo que tenga que ver en general con la actividad que se desarrolla en el proceso, eso va a estar también en el final de la parte general. Y por último, las contingencias generales, que se refiere a incidentes, acumulación de procesos, medidas cautelares, y los modos anormales de terminación del proceso, desistimiento, allanamiento, conciliación, transacción y caducidad de la instancia. Todo eso está en la parte general. Y después arrancamos la parte especial, que ustedes van a ver que en la primera parte de la parte especial arranca con el proceso de conocimiento por autonomacia, que es el ordinario. Habla todo el tiempo del ordinario, y luego en las últimas partecitas de ese capítulo habla del proceso sumario y sumarísimo, más que nada las diferencias que tienen con el proceso ordinario. Y luego del proceso de conocimiento, o los procesos de conocimiento por autonomacia, arrancamos con los procesos especiales, ejecuciones, desalojos, interdictos, usucapiones, procesos universales como la sucesión, qué sé yo, hay un montón. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. La primera parte abarca hasta la unidad 9, que es la de resoluciones. En la primera parte de esta cursada vemos de la 1 a la 9. Todo lo que tiene que ver con los procesos en particular la vemos de la 10 en adelante, y la parte recursiva, por supuesto, ¿no? Porque la parte recursiva son 3 unidades que son muy largas, entonces lo preferimos dejar para la segunda parte. Bien. ¿Qué más de esto? No, yo creo que más o menos está todo. Ese es un esquema del código procesal. ¿Por qué les digo esto del esquema? Porque a veces ustedes van a tener dudas con relación a un tema en particular y empiezan a mirar el código a ver por dónde está. Bueno, ahora ya saben dónde está. Acuérdense, juez, partes, actos. Después viene la parte de recursos y contingencias generales, y todo lo que tenga que ver con el proceso de conocimiento está en la segunda parte, y finalmente los procesos especiales. Bien, esto está. Estoy tachando todo lo que tengo para darles porque... Bien. ¿Por qué estudia el derecho procesal? ¿Por qué estudia el derecho procesal
el proceso. ¿Por qué existe el proceso? ¿Cuál es la razón de la existencia del proceso o de la justicia judicial? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es la justicia, la administración de justicia? Tratar de resolver un ¿Es una conflicto. forma de qué? Muy bien, es una forma de resolución pacífica de un conflicto. Porque ustedes saben que en la edad primitiva, Y también, ¿cómo disculpe, resolvían? doctora, también sería una forma metódica, ¿no? Por supuesto, es un método de resolución pacífico de conflictos. Es un método, porque en la antigüedad la gente lo resolvía a los palos, se mataban unos contra otros y así resolvían los conflictos. Ya a partir del derecho romano, digamos la fuente nuestra, ahí empiezan a buscarse distintas formas de resolución de contratos. Fue cambiando mucho, fue mutando mucho. Por ejemplo, en el derecho germánico antiguo, en el derecho primitivo, ellos tenían como forma de resolver los contratos las famosas ordalías. ¿Saben lo que eran? Algún recursante me lo tiene que haber escuchado. Por ejemplo, venían dos sujetos que tenían un conflicto ante el juez o el jefe de la tribu, era, ¿no? Entonces, para saber quién tenía razón, prendían, por ejemplo, carbones, hacían como un fueguito, y tenían que pasar los dos pisando. El que no se quemaba era el que tenía razón. Miren lo primitivo de la resolución del conflicto, ¿no? Invocando a los dioses y qué sé yo. El derecho romano obviamente era un derecho de avanzada para su época, y también estableció poco a poco un método de resolución pacífica. Nosotros, si bien a algunos autores no les gusta, pero la realidad es que el primer derecho procesal que nosotros estudiamos es el romano, que tuvo distintas fases. No me voy a meter en eso porque no les va a interesar y los voy a marear, pero tuvo distintos estadios el derecho romano, y por supuesto que a partir de allí fue evolucionando, y la fuente primaria de nuestro derecho procesal es el derecho español, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, miren lo que le estoy hablando, ¿no? El derecho procesal nuestro está basado en el derecho español. Así como el derecho civil está basado en el derecho romano, el nuestro es, su fuente primordial es el derecho español. Argentina tiene una mezcla de fuentes terroríficas, fíjense. La Constitución Nacional, ¿se acuerdan cuál es la fuente principal de la Constitución Nacional? ¿La Constitución de qué país? De Estados Unidos. Muy bien, Sofía, la Constitución de Estados Unidos. El derecho civil, la fuente es el derecho romano y el derecho francés, ¿no es cierto? Las dos grandes fuentes que tomó Vélez son esas. Y el derecho procesal, el derecho español. Miren el menjunje que tenemos, el menjunje de leyes que tenemos. El derecho español, procesal español, era un derecho muy complejo con muchísimos institutos, muchísimos. Era sumamente complejo, y les voy a explicar por qué. ¿Por qué aplicamos nosotros? Obviamente porque fuimos colonia española, ¿no es cierto? Pero resulta que los españoles, a su vez, en el 711, fueron invadidos por los moros. Esto ustedes lo estudiaron en el colegio secundario. Por eso los que conocen España dicen, qué lindas construcciones, qué distintas son de las coloniales que existen en América. ¿Y por qué? Porque eran árabes los que las hicieron. Pero los árabes no solo llevaron la arquitectura, llevaron su derecho también. Entonces, en España está el derecho que incorporaron los árabes más todo el derecho que tenían ellos. Entonces, es un complejo de legislación tremendo, tremendo. Mucho de eso nos llegó a nosotros. Mucha esa complejidad fue trasladada a las colonias. Por eso es que siempre la gente critica, y con razón, que el proceso escrito es muy lento, porque tenemos muchísimos recursos y muchísimas maneras de dilatar los procesos. Eso llevó a todo un estudio de muchos años que culminó con el famoso Protocolo de Justicia 2020 que van a ver con la doctora Ledesma. Para los que no están enterados, hace unos añitos ya, no quiero mentirles si fue 2015, por ahí, el Ministerio de Derechos Humanos, sí, porque fue con el gobierno de este anterior, porque fue Garabano el que lo hizo, hicieron un protocolo, el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, un protocolo
al que adhirió la provincia de Buenos Aires a través de la Corte Suprema nuestra, de la Suprema Corte, para oralizar los procesos civiles, para evitar esto de la elongación indefinida de los juicios. Yo no me voy a meter en el tema de la doctora Ledesma, simplemente les voy a decir que se implementó el proceso por etapas, por audiencias, se hace una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa donde se desarrolla toda la prueba, ha agilizado muchísimo los procesos y tiene un alto grado de composición o sí, digo bien, de amigable composición porque llegan a acuerdos judiciales. La verdad que está dando muy buen resultado. La Corte publica las estadísticas permanentemente en su página y vemos que muchos procesos terminan mucho antes de lo que se esperaba y los que se llegan hasta la sentencia no duran más de 2 años, 3 años, lo cual es muy, muy bueno. Eso lo van a ver con la doctora Ledesma, que tiene hecho unos PowerPoints muy ilustrativos. Pero bueno, lo cierto es que la tendencia mundial es a acortar los procesos, porque no puede ser, es antieconómico. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania no sucede. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión economicista del proceso, a diferencia nuestra. Para ellos no es negocio que un proceso dure más de 2, 3 años. En Argentina, con la bendita economía que tenemos, es negocio, o era negocio para los deudores, que los procesos durarán 20 años, 15 años, 10 años, porque con la terrible inflación que hay y las tasas de interés que aplica la justicia, se licuaban las deudas. Esto es un tema muy complejo, no, obviamente yo estoy conversando con ustedes, nada de esto va a entrar en el examen, pero me interesa que sepan que es un tema muy complejo. La Argentina es un país muy complejo, porque las tasas de interés nunca las que se pagan en la justicia, nunca acompañan la realidad. Entonces, una demanda que en la época de los 90 eran $100.000, ahora son 500.000 pesos. No sé la cuenta en dólares, pero es un chiste. Por otro lado, uno dice, uy, qué disparate. Bueno, pero también hay que ver la situación de la población en general, que le cambian las reglas de juego permanentemente. Entonces yo compré una casa de $100.000 porque eran 100.000 pesos y mi sueldo me permitía, y de repente se me disparó el dólar y mi sueldo en dólares son 2 mangos y tengo una deuda que no la puedo levantar. Entonces, ¿qué va a pasar? El banco va a venir y me va a ejecutar y voy a quedar en la calle. Entonces, esto multiplicado por cientos de miles de personas es el crack del país, es el tocar fondo. Por eso es que las cosas no se cambian tanto. Miren, hay un proyecto de reforma al Código Procesal Civil que hizo el doctor Morelo, que murió hace un montón, así que imagínense los años que tiene el proyecto, es de la década del 80, y él arranca en el prólogo diciendo que esto está muy bien, pero que hay que tener presente que si no hay voluntad política de cambiar las cosas, es para evitar esto, porque si los desalojos salen en 3 meses, son cientos de miles de personas que quedan en situación de calle. Si las quiebras se terminan en 1 año, son un montón de gente que queda en la calle y un montón de negocios y fábricas que cierran, ¿me entienden? Por eso es que no es ni tan ni muy muy. A los jueces no les gusta escuchar esto porque ellos quieren terminar rápido los procesos, pero hay que ponerse del lado de la parte débil de la relación y ver que si el juicio le sale rápido va a la quiebra o a la calle, que es peor. Por eso es que no hay voluntad política nunca de terminar con estas cosas. Fíjense qué contradicción, que por un lado hablamos de la justicia 2020 y por el otro desde el año pasado están suspendidos los desalojos, ¿no? Y las ejecuciones forzosas también fueron suspendidas, las subastas fueron suspendidas muchísimas veces a lo largo de estos últimos años. Entonces, es como les digo, es una de cal y una de arena. Bien, entonces como dijimos, el proceso judicial es un método pacífico de debate dialéctico donde las partes debaten y el juez resuelve. Bien, no me voy a extender más. Recuerden quiénes somos los que damos cada tema, el tema de la asistencia, los parciales van a ser orales,
Las fechas ya las tienen, el primero es el 6 de mayo, el recuperatorio no me acuerdo en este momento, pero creo que si quieren después se las publico. Pero el primero es el 6 de mayo. Si tienen problemas de venir a Mar del Plata presencial, por favor se comunican con bastante anticipación con nosotros, porque hay que fijarles el horario del examen. Y como les digo, las dudas al mail personal, por supuesto que las dudas que tienen de mis temas, las dudas que tienen de los temas de la doctora Ledesma o de Arrieta, primero se las preguntan a ellos. Si la respuesta no les satisface, bueno, me preguntarán a mí. Pero nosotros tratamos de respetar, porque hay libertad de cátedra, cada profesor tiene sus propias convicciones, entonces nosotros no nos metemos en los temas de otros. Me preguntan acá si el examen parcial es en el horario de las 8 de la mañana. Normalmente arrancamos 8:30, pero como yo necesito que me colaboren algún profesor de la noche, tengo que ver si puede tomar a las 8:30 de la mañana. Eso yo se los voy a ir avisando, porque la idea es que la doctora Ledesma, Arrieta y yo tomar a la mañana, pero a lo mejor algún grupo le va a tocar ir a la tarde, porque son demasiados, vamos a estar días tomando, si no. No podemos tomar 30 y pico de exámenes cada uno. La doctora Arrieta toma con la doctora Ledesma o toma conmigo. Pero ya les digo, son demasiados y con este tema de que no pueden entrar es un lío. Bueno, ¿les quedó alguna duda? Yo creo que no me olvidé de nada, de lo importante nada. Durante la semana les voy a subir mi mail, la doctora Ledesma seguramente va a hacer lo propio y la doctora Arrieta también. Pídanle a los chicos del centro de estudiantes que le den la clave para que puedan ingresar a la Classroom, porque todo el material se sube ahí y es nuestro canal principal de comunicación. Todas las novedades, todo lo publicamos en la Classroom, que es muy práctica. Nosotros la tenemos bien organizada porque la organizamos por unidad temática, perdón, y entonces si tienen una duda la van a encontrar directamente, no tienen que estar mirando día por día, van directamente a la unidad. ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos entonces. Mañana tienen clase a las 8 con la doctora Ledesma. Dice, ¿publicaron el enlace? Bien, perfecto. Gracias, Eugenio. Los que no lo saben, repetilo, que lo publicaron por Twitter, creo que pusiste también. Yo no tengo Twitter, todavía no ingresé en la generación del Twitter. Apenas tengo Facebook. Bueno, chicos, un gusto tenerlos. Sepan que conmigo van a tener trato personal, no les voy a ladrar si me preguntan algo obvio, no tengan vergüenza de preguntar porque estamos para ayudarlos. Acá dice Florencia o Fiorella, bárbaro. Listo, bueno, arréglense ustedes. El grupo de WhatsApp es un arma de doble filo. Pero bueno, chicos, nos vemos conmigo el martes que viene, vamos a ver la unidad 3, que es complejísima. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil que pueda. Bueno, chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.